Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy tenemos un nuevo tema en la serie Verdades Bíblicas, un tema hermoso y maravilloso que es la continuación de los últimos 3 capítulos que hemos visto en la semana pasada y anterior a ella. Es todos los inconvenientes y triunfos también que tuvo la iglesia primitiva. Así que el día de hoy tenemos como título La iglesia primitiva, una iglesia evangelizadora, y está basada en Hechos, capítulo 16, versículo 1. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la iglesia primitiva. Como ustedes ya se dieron cuenta, hace ya 3 capítulos y 3 series, lo vimos inclusive el domingo anterior. Hoy en este miércoles vamos a ver la iglesia primitiva, una iglesia evangelizadora. Fíjense que aquí vamos a ver cuando Timoteo acompaña a Pablo. O sea que Pablo descubrió a Timoteo y por eso él le llama mi hijo en la fe. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Muy bien, cierto discípulo, ya era cristiano cuando Pablo conoció a ese muchacho. Era un hombre joven, se cree que podía estar en una edad de 20 años, porque en esa época un joven de esa edad era accesible a tener palabra de Dios, y si Dios lo había permitido, no importa la edad, mis queridos hermanos. De gran estima, por ejemplo, Pablo le dice en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, un verdadero hijo en la fe, que se convirtió, este Timoteo, la mano derecha de Pablo. Llegó a ser, en esencia, Timoteo, el reemplazo de Juan Marcos, tras haber sido comisionado por los ancianos de la iglesia local de aquel entonces. Timoteo se unió a Pablo y a Silas. Muy bien. También menciona que era de madre judía creyente evangélica, pero de padre griego. Bien, es probable que la expresión en griego sugiera que su padre ya había fallecido. Al ser judío y griego a la vez, Timoteo podía acceder a ambas culturas, lo cual constituía una ventaja indispensable para el servicio misionero. Y eso es cierto, hermano. Cuando uno tiene 2 nacionalidades, por ejemplo, tiene nacionalidad salvadoreña y también se ha nacionalizado norteamericano, por ejemplo, tiene las puertas abiertas en ambos países, ¿verdad? Entonces, aquí da la impresión pues de que Timoteo no tenía ningún problema con las cosas de la República de Grecia. Dice en el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que este joven, Timoteo, era un joven que tenía buen testimonio. Nosotros podíamos decir de buena conducta, de buenos modales, de también conocedor de la palabra de Dios. Quizás ya predicaba este joven por esos lados. Dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Bien, por esa causa
para que no hubieran malentendidos de que estos andaban predicando el Evangelio y este tal Timoteo era mitad griego y mitad judío, pero para demostrarle a la comunidad judía, que era a los que Dios había enviado primero, y después fue Pablo para a los gentiles. Entonces, por causa de los judíos dice que había en aquellos lugares, porque todos sabían que eran de padre griego. Los circuncidó. O sea, como Pablo tenía el ministerio apostólico y tenía autoridad, el propósito de dicha práctica fue facilitar la acogida por parte de los judíos y en el ingreso de las sinagogas, porque ninguno que no fuera circuncidado no podía entrar en las sinagogas, que era el lugar de reunión de los judíos. Entonces, si Timoteo no se hubiera circuncidado, los judíos habrían pensado que él había negado su identidad judía para preferir una vida gentil. O sea, el apóstol Pablo era muy listo y le dijo: Timoteo, te vas a circuncidar porque nos conviene a ti y a mí. Entonces lo circuncidó, dice. El concilio de Jerusalén había declarado que la circuncisión no era para la salvación o para ser aceptado en la iglesia, pero a causa de la ascendencia judía de Timoteo por parte de su madre, pareció conveniente en este caso, pues, ampliar su utilidad para dar testimonio. Muy bien, vamos a ver en el versículo 4. Y al pasar, ya entonces Pablo con Timoteo y Silas ya iban predicando el Evangelio, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, desde luego, todas las iglesias en donde se andaba predicando el Evangelio. Para más información de esto, por favor, vea los últimos 3 videos. El video del domingo antepasado, de ahí del día miércoles, y de este domingo que acaba de pasar. Ahí está cuáles fueron los problemas, inconvenientes y los decretos que la iglesia primitiva y los apóstoles dieron, y a esto se está refiriendo. Dice en el versículo 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y es que así es, hermano. Una iglesia bien firme y fundamentada en las escrituras aumenta. No aumenta de montón, ojo, no. Pueden aumentar en varias iglesias, pero donde hay sana doctrina, ahí. Ustedes saben una cosa, hermano: iglesia que tiene sana doctrina, que tiene doctrina bíblica, no es muy llena de gente, no es muy concurrida, porque no les andan dando ahí predicaciones light y solventándoles y apañándoles una serie de cosas, nada. Iglesia bíblica no es muy grande, pero sí es sólida. Mire, dice que en el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oiga usted, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y qué raro, ¿verdad? Y no para eso estaban designados. Me recuerdo en Hechos, cuando toda la iglesia los despachó, porque el Espíritu Santo había dicho: apártenme a Pablo y a Bernabé, para que estos vayan a predicar como misioneros. Pero como el Espíritu Santo también es soberano, y él sabía por qué le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Entonces, aunque Pablo lo había planificado, no se le permitió ejercer su ministerio en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ni en las ciudades como Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Colosas, Sardis, Pérgamo y Tiatira. ¿No les suenan esas iglesias? Los nombres de esas iglesias. Se los voy a leer y voy a decirle por qué el Espíritu Santo le prohibió
a ellos que fueran a predicar a esas iglesias. Fíjese que en esta iglesia de Asia Menor, que hoy es Turquía, musulmana, hoy son musulmanes, el evangelio se terminó ahí al día de hoy, ni en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Colosas, Sardis, Pérgamo y Tiatira. Esas son de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, los tiempos finales, terribles días. Entonces, Pablo cambió de ruta, de acuerdo a la orden del Espíritu Santo, y llegó a Troas y de allí a Grecia. Y entonces dice en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, no se lo permitió. ¿Cómo fue que no se lo permitió? No lo sé, no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, no lo vamos a inventar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les comento, hermanos míos, que fíjese que yo he tenido la tristeza, pues, de que a veces algunos siervos de Dios me piden que les dé opinión de tal o tal cosa. Y yo les digo, bueno, mire, yo no voy a dar mi opinión, yo le voy a dar lo que dice la Biblia. Pero fíjese que el fulano de tal, o el pastor esto, el hermano aquel dice que así es. Bueno, si ellos dicen, bueno, pero yo voy a leer lo que dice la Biblia. Porque si no está escrito en la Biblia, no lo vamos a inventar, porque sería estar diciendo mentiras. Entonces dice en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, después de que el Espíritu Santo les impidiera en su providencia, en su grande conocimiento, viajar hacia el norte, ningún otro lugar les quedaba por visitar, sino Troas, un puerto sobre el mar Egeo. Solo una ciudad. ¿Por qué no quiso el Espíritu Santo que se predicaran en todas esas? Bien, ahí saque usted sus conclusiones. Versículo 8. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. O sea que iban predicando, hermano. Si el Espíritu Santo les dijo, no se vayan por acá, váyanse por acá, ellos siguieron predicando. Vamos a ir a predicar entonces acá. No, que queremos ir a predicar acá. Dice el Espíritu Santo que no, sigan por este otro lado. Pero no pararon. Los obstáculos a veces en las iglesias cristianas evangélicas, se lo digo yo, con autoridad, con dolor también, con tristeza, hoy con esto de la pandemia y antes con los problemas de inseguridad que vivíamos aquí en El Salvador, no podíamos ir libremente a predicar, pero eso no crea que fue para bien, fue para mal, porque el evangelio se dejó de predicar en muchos lados y con la pandemia, muy tristemente, lo digo acá, pero muy tristemente, la gente, los cristianos, se aletargaron y se pusieron muy cómodos. Y qué bueno, pues, estar viendo el canal cristiano desde la casa y como nadie me está viendo ni me puede llamar la atención, solo le voy a poner unos 2 minutos de play para que aparezcan que hubo una visita a eso. A propósito, hermanos míos que me están viendo, si usted tiene la oportunidad de darle a la manita para arriba, dele. Y si usted quiere ya deje ahí de verlo, pues, pero dele. Porque fíjese que YouTube nos está exigiendo de que qué es lo que pasa, pues. Si estás predicando y no te ponen ni siquiera un like, entonces quiere decir que la gente no quiere oír eso. Hermanos míos, prediquemos el evangelio, aprendamos de la palabra de Dios, no de este hombre, sino que de la palabra de Dios, porque es luz en este camino oscuro que va a la humanidad y que van a caer muchos en la oscuridad. Entonces dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche,
un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdenos. O sea que se tuvo una visión, pues. Esas son los dones que Dios, por medio de su Santo Espíritu, les había dado. Entonces vio. Y esta Macedonia era una región que estaba cerca del mar Egeo, cerca de Grecia, y también cerca de unas ciudades de Filipos y Tesalónica, que estaban localizadas ahí. Y ahí fue donde Pablo estableció 2 iglesias, la de Filipos a los filipenses y Tesalónica a los tesalonicenses. Por eso el Espíritu le dijo que se fuera para allá. Resulta interesante, hermanos míos, notar que ir hasta ese lugar significaba llevar el Evangelio de Asia Menor hacia Europa. Pero como el que es obediente a los mandamientos del Señor, no importa dónde lo mande. Hermano mío, pastor, predicador, evangelista, misionero, servidor, sea de cualquier denominación que estás aquí, nunca le pongas impedimento a lo que el Señor te ha mandado. Que muy lejos, que muy cerca, que mucho polvo, que la calle pavimentada, que no pasan autobuses, que muy pocos autobuses, que no hay comida, que hay mucha comida, que la iglesia es pequeña, que es muy grande, que no hay ventiladores, que sí, no ponga eso, porque el Señor te está probando tu corazón, a ver si verdaderamente eres de labio, ¿ves?, de la boca al labio, o de puro corazón. Entonces dice en el versículo 10, cuando vio la visión, Pablo, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está. ¿Se recuerdan los atrasos o las prohibiciones que puso el Espíritu Santo acá, y luego las otras prohibiciones que el Espíritu Santo puso para acá? Pues ese era el objetivo, que se fueran a predicar a Macedonia, porque la gente ahí estaba ávida del Evangelio. Y entonces dice, procuramos nosotros, indica que también ahí, fíjese que se le unió Lucas, a Silas y a Timoteo, y entonces fueron todos estos hombres obedientes al Señor y a su llamado, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, a predicar a ese lugar donde no se había predicado, Macedonia. Y que, por cierto, hermano, si usted lee en su Biblia, Macedonia, hubo muchísimas conversiones para Cristo Jesús. No paremos, no veamos dificultades ni atrasos ni nada. Si Dios nos ha llamado, Él va a proveer todo. Hermana mía, hermano mío, insisto pues, si Dios te ha llamado, Dios te va a dar todo para que puedas servirle a Él a donde Él quiere que vayas. Porque como dice su palabra, yo mando mi palabra, dice, y yo sé para dónde la mando, y mi palabra no regresará vacía, tal cual el propósito por la cual yo la envié. Hoy, miércoles, en este nuevo set, buscando la frescura, porque está muy caliente de afuera, usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.